Para hablar del concepto de la función de distribución, tenemos que recordar un poquito de qué estamos hablando. Es decir, nosotros hablamos de un modelo no lineal del tipo y sub i igual a f de x sub i transpuesto por beta más u sub i. Tenemos que recordar también que la variable i, la i sub i, toma dos valores, 1 o 0. De tal forma que la probabilidad de sacar 1 era de sub i, es decir, la f de x sub i transpuesta por beta, y la probabilidad de sacar 0 era, pues, lo contrario. 1 menos f de x y transpuesta por beta. Digo que esto es la probabilidad de que b sea 1, la probabilidad de que b sea. Basándonos en estos conceptos que ya tenemos asimilados o ya deberían tener asimilados, vamos a correr por aquí un poco más correcto. Pues la función de probabilidad se saca en base a una muestra. Imaginémonos que tenemos una muestra, vamos a llamar una muestra, pero bueno, una muestra cuyos valores de la i son 1, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Claro, las probabilidades que se con la función de distribución, en este caso, la probabilidad que sería la f, aquí estoy haciendo de manera bastante burda, ¿eh? Aquí sería 1 menos f, etc. ¿Vale? Entonces, la función de distribución es el producto de t igual 1 hasta n de todas las funciones de, de cada una de las funciones de distribución. Esto aquí, por favor, nos digamos, tiene el producto de 1 hasta n de todo esto, de todo esto que tenemos. Es decir, sería de la primera, f por beta, y de la segunda, bueno, vamos a hacerlo, vamos a quitar el producto, y lo hacemos así. Vamos a hacerlo como el ejemplo primero, que sería f de x sub i por beta, que es de que sea 1, de que sea 1 la siguiente f de x por beta, de que sea 0, 1 menos f de x sub i transpuesta por beta, por otra vez vuelve a ser 1, otra vez vuelve a ser 0, etc. Entonces, todo esto lo vamos a tener que resumir. ¿Cómo lo resumimos? Pues lo resumimos como la magnitud L, que va a ser igual al producto desde igual 1 hasta n de la f de x sub i transpuesta por beta elevado a i sub i por 1 menos la f de x sub i transpuesta por beta elevado a 1 menos i sub i. ¿Esto que estoy haciendo qué es? Pues exactamente lo mismo de arriba. Pero fíjense que si la i vale 1, aquí tendríamos, esto es 1, f de x sub i transpuesta por beta, 1 menos 1, esto es 0, esto desaparece. Es decir, si la i es 1, solamente me queda la f de x sub i transpuesta por beta. En este caso, o este otro. Si la i vale 0, esto no estaría, 1 menos 0 es 1, se me quedaría solamente esto. Es decir, que la función de distribución de forma genérica la podemos expresar tal cual como tenemos aquí. Bien, nosotros para estimar por máxima verosimilitud lo que necesitamos es el logaritmo de la función el logaritmo de la función de distribución. Esta sería la función de distribución, la función de verosimilitud, si quieren. El logaritmo de la función de verosimilitud sería pues el logaritmo de todo esto. El logaritmo de el producto desde igual 1 hasta n de x sub i puesta por beta elevado a i sub i por 1 menos f de x sub i transpuesta por beta elevado a 1 menos i sub i.
Teniendo en cuenta que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, esto es lo mismo que poner la suma de t igual 1 hasta n de el logaritmo de f de x por beta elevado a x por el logaritmo de la f, eh, perdón, de la f no, en este caso sería el logaritmo de 1 menos f de x sub i transpuesta por beta elevado a 1 menos i. Pero también, como tenemos que la i sub i, perdón, como el logaritmo de un cociente, el cociente sale fuera, esto es lo mismo que poner la sumatoria de t igual 1 hasta n de i sub i por el logaritmo de la f de x sub i por beta, eh, sí, lo podemos poner así tal cual, más el sumatorio de t igual 1 hasta n, bueno, sí, vamos a dejarlo así, de 1 menos i sub i por el logaritmo de 1 menos la f de x. De tal forma que esta función la podemos particularizar ahora en el caso del logic y en el caso del en el logic es muy sencillo, perdón, en el probit es muy sencillo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner en el caso del probit, aquí no tendríamos demasiado que hablar, porque sabemos que en el caso del logic, del probit, perdón, la f de x sub i transpuesta por beta equivale a la función de una normal 0,1 de x por beta, por lo tanto, la función de verosimilitud o el logaritmo de la función de verosimilitud en el caso del probit sería la sumatoria es igual a 1 hasta n de i sub i por el logaritmo de la función de distribución de x sub i por beta más la suma de t igual a 1 hasta n de 1 menos i sub i por el logaritmo de 1 menos i de x sub i transpuesta por b. Y no tenemos demasiado que discutir, demasiado que desarrollar, sino que esto es. Tengan en cuenta que esto lo estamos haciendo para obtener el estimador de máxima verosimilitud. Para obtener el estimador de máxima verosimilitud teníamos que estimar todo esto con respecto a b. Es decir, que si yo tengo una función y calculo la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a beta, lo que obtengo sería, necesito la derivada de todas. Y esto sería, pues, sumatoria de t igual a 1 hasta n por i, la derivada, y la derivada del logaritmo es derivada de lo de dentro, la derivada de lo de dentro, ¿con qué nos encontramos? Pues la derivada de la phi mayúscula, que es la phi minúscula, phi de pi transpuesta por beta, por la derivada de x sub transpuesta por beta, que me sería x sub, voy a llamarlo i sub k, porque esto sería cada uno de los parámetros, i sub k, digamos que esto es los parámetros, voy a poner aquí una k. Bueno, en realidad, sí, esto sería para una k, porque es que en realidad sería un vector, pero bueno, no entendemos así. ¿Entendemos así o lo ponemos de una manera? Bueno, vamos a dejarlo así. Luego se los aclaro un poquito más. Dividido por lo de dentro sin derivar. Es decir, la phi mayúscula de x sub i transpuesta.
más la derivada del otro lado, que sería sumatoria de t igual 1 siempre de 1 menos i sub i por la derivada de esto. La derivada de aquí tenemos pues, el menos phi minúscula de x sub i transpuesta por beta, dividido de 1 menos la phi mayúscula de x transpuesta por beta, que es esto dentro, por la derivada con respecto a beta de esto aquí, que sería la x sub i k. Bien, esto en realidad, si lo hacemos para, digamos, para todas las variables, lo que obtenemos es un vector, que utilizando la notación sería esta de aquí, que sería lo mismo, voy a escribir exactamente lo mismo, pero esto no sería para cada parámetro, sino sería para todos los parámetros. La derivada, lo podríamos poner de forma genérica, la derivada del logaritmo de la función de magnitud con respecto a beta, de forma genérica para todas las betas, sería un vector en el cual pondríamos, vamos a poner esto mismo, pero de forma vectorial para todos y cada uno, para cada valor de beta. Tendríamos distintas ecuaciones, cada una de ellas para cada uno de los betas. Y esto se llama el vector S, que es una primera derivada para calcular el estimador de máxima resolución. Ponerlo aquí, sumatoria de i sub i, de n, bueno, escribirlo, tampoco ya complicar mucho la vida, porque lo que vamos a escribir es exactamente lo mismo. Aquí sería la derivada de un parámetro, aquí serían la matriz o el vector de todos los parámetros. Entonces, hay que coger todo esto, copiarlo y pegarlo. Copiarlo. Uy, perdón, quiero que se vuelvan locos, si no. Agrupamos primero, minimizamos un poquito y lo trasladamos. Vale. Entonces, tengan en cuenta que esto, para poder calcular el estimado máximo de verosimilitud, teníamos que hacer la derivada y este vector, este S de beta gorro, igualarlo a cero. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? Pues en realidad tendríamos, lo pongo justo abajo aquí, el del logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a beta 1 igual a 0, la parcial del logaritmo de la función de verosimilitud de beta 2 igual a 0, punto para que me deje escribir, puntos suspensivos, la parcial del logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a beta sub k igual a 0. Todo esto aquí es esto que tenemos aquí en este vector. Bien, eh, pues aquí tenemos una ecuación no lineal que tendríamos que estimar y para estimar necesitaríamos las condiciones de segundo orden que sería la matriz hessiana. Y sí que es cierto que no me voy a complicar mucho la vida porque, porque en realidad eh, esto no se lo van a pedir, pero sí que sería una matriz de información, vamos a llamar la matriz de información del vector de la beta, son las condiciones de segundo orden, que no es otra cosa, sino, bueno, utilizando la notación, una matriz hessiana, matriz que sería la derivada segunda del logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a la beta tope S, con respecto a una beta y con respecto a la beta transpose. Una matriz que tiene las derivadas segundas de cada parámetro aquí y las derivadas cruzadas en el otro lado. Vale. Como estos son cuestiones técnicas para estimar, simplemente con que se queden de esta forma suficiente. Una matriz acá, y esto lo vamos a utilizar para, para estimar, ¿cómo se llama esto? Para estimar por máximo de velocidad, por medio del algoritmo, lo pongo por aquí,
algoritmo de scoring se llama en realidad, score, pero bueno, scoring, que es ir aproximando los primero tendríamos unos parámetros iniciales, se van estimando hasta que lleguemos a una aproximación. ¿Cómo es este algoritmo de scoring? Pues un algoritmo que lo que hace, si gorro n, por decirlo de esa manera, lo obtendríamos como el beta gorro n-1 más las condiciones de primer orden, las condiciones de segundo orden. La matriz de información en beta n-1, la inversa de esta matriz, por el vector evaluado para el parámetro. Les digo, un proceso iterativo, no nos vamos a complicar la vida con esto, pero esto es lo que hace el Vue o el Stata, el programa que sea, a la hora de escribir. Esto no es otra cosa que la función de verosimilitud evaluada en el caso del PROD. En el caso del logit va a ser exactamente lo mismo. Entonces, vamos a partir de aquí, vamos a coger esta misma hoja, vamos a duplicar la página, ¿vale? Vamos a utilizar solamente la parte que nos interesa. Una vez preparada la página, tengan en cuenta que la función de distribución es exactamente la misma porque lo hicimos de manera genérica. Y ahora lo que vamos a diferenciar es qué pasa en el caso del logit. En el caso del logit, pues lo que tenemos es lo siguiente. Si recordamos la función de distribución, la f de x sub i traspuesta por beta, esto era elevado a x sub i traspuesta por beta dividido de 1 más elevado a x sub i traspuesta por beta. Vamos a intentar ponerlo bien. Uy, perdón. Esto exactamente la goma que pero bueno. Dividido de 1 más elevado a x sub i traspuesta. Y el 1 menos la f de x sub i traspuesta por beta, repito, en el caso del logit, habíamos visto, poníamos 1, restábamos esto, 1 se iba con otro, me quedaba 1 dividido por 1 más elevado por x sub i. Pues esto, sustituido en el logaritmo de la función de verosimilitud, pero es lo mismo, pues me quedaría que el logaritmo de la función de verosimilitud en el caso del probit es sumatoria desde igual 1 hasta n de i sub i por el logaritmo de e elevado a x sub i traspuesta por beta dividido de 1 más elevado a x sub i, bueno, y traspuesta por beta más la sumatoria de 1 menos i sub i por el logaritmo de, vamos a hacerlo bien, el logaritmo de esto de aquí, 1 dividido de 1 más elevado a x sub i traspuesta por beta. Bien, teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos, teniendo en cuenta que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, esto lo podemos expresar como sumatoria. Sumatoria de i sub i por el logaritmo de lo de arriba, de e elevado a x sub i traspuesta por beta, menos, lo pongo ya, sumatoria de i sub i por el logaritmo de 1 más elevado a x sub i traspuesta por beta. Logaritmo de arriba menos logaritmo de abajo. Ya lo separé en dos sumatorios.
Bueno, que hay que hacer una parte que sería más el uno por todo esto que me queda, más sumatorio de, a ver si lo hago yo bien, sí, sumatorio de, eh, bueno, sería uno por todo esto, en realidad, más no, el menos, quedaría el menos, logaritmo de uno más elevado a x sub i traspuesta por beta, menos por menos, más sumatorio de i sub i por el logaritmo de uno más elevado de i traspuesta por beta. Fíjense que aquí es el uno menos i multiplicado por logaritmo de 1 por 0 menos logaritmo de lo de abajo. El menos de aquí con el menos de aquí se me queda más, el menos de aquí con el más de aquí se me queda menos. Bien, de tal forma que eh, una vez tenemos nosotros esto de aquí, la primera derivada, perdón, el logaritmo de la e desaparece, por lo tanto me queda sumatorio desde igual 1 hasta n de i sub i por i por beta, sumando. Este de aquí, el menos sumatorio, se me da con el más sumatorio, por lo tanto, digamos que perdón, este de aquí se me da con este otro de aquí. Y por último, nos queda, vamos a volver a ponerlo en azul, este término, menos el sumatorio del logaritmo de uno más elevado a x sub i respuesta por este término de aquí. No lo podemos eliminar, ¿vale? Porque el logaritmo una suma, no es la suma de los logaritmos. Sería desde igual 1 hasta n. Aquí tendríamos la función de verosimilitud. ¿Cuál sería la primera derivada? Es decir, ¿quién es la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud con respecto a beta? O si quieren, con respecto a beta sub k. Sería, con respecto a beta sub k, tendríamos el sumatorio desde igual 1 hasta n. La derivada de esto con respecto a beta sub k sería x sub i por x sub i traspuesta k, por decirlo así. X traspuesta sub k, porque estamos derivando con respecto a k. Menos la derivada del logaritmo sería derivada de lo de arriba, ¿no? Sumatorio de igual a 1 hasta n de derivada de lo de arriba, que es derivada de 1 más elevado a x sub i traspuesta por beta, pues me queda elevado a x sub i traspuesta por beta por la x sub i k, yo diría traspuesta, dividido por lo de arriba. 1 más elevado a x sub i traspuesta por b. Sería derivado de arriba por lo de abajo sin derivar. Esto sería con respecto a cualquier k. Si yo, en vez de hacerlo con respecto a cualquier k, de forma genérica, te voy a decir la S beta gorro que estábamos llamando antes, o S beta, pues sería todo esto aquí para cualquier vector. Sumatorio de miércoles de igual 1 hasta n de i sub i por la x sub i traspuesta, que no correspondería porque aquí sería un vector. Nos entendemos, esto en realidad no respondería, sería tan solo para acá. Y esto ya es más.
menos sumatorio de d igual 1 hasta n de elevado a x sub i transpuesta por beta dividido por 1 más elevado a x sub i transpuesta por beta por, digamos, la x sub i. Este sería el vector que tendríamos que igualar a 0 y de aquí nos sale el sistema de k ecuaciones, perdón, sí, de k ecuaciones, ¿vale? De n ecuaciones con k incógnitas. Las incógnitas son las distintas betas, beta 1, beta 2, beta k. Bien, esto todavía se podría resumir si sacamos la x sub i factor común y teniendo en cuenta que estamos hablando del modelo Probit, esto lo podemos resumir como la sumatoria de i igual 1 hasta n de i sub i menos todo este término. ¿Término qué es? No es otra cosa que la p sub i del Probit, es decir, la función f que tenemos aquí. Todo esto multiplicado por x, en realidad por x. Pero bueno. Bien, de aquí tendríamos las condiciones de primer orden, la primera derivada, y de aquí pues haríamos lo mismo que en el caso anterior. Es decir, aplicar el algoritmo con la matriz S, la matriz de información, teniendo en cuenta, que no la hice, pero bueno, la matriz de información sería las hessianas, las segundas derivadas de esta función. ¿Vale? En realidad esto sería fácil de hacerlo, pero bueno, hacemos la matriz de información y sacamos, teniendo en cuenta que es la segunda derivada, bueno, esto es más que suficiente. Pues bien, toda esta lata que les he dado aquí del modelo Logic, y de las funciones de distribución, son completamente necesarias porque las preguntan tal cual. Preguntan cuál es la función de distribución, que sería, la función de distribución sería sin bueno, la multiplicación de todo esto, distribución. Si es Logit o Probit, cambiamos la f por lo que sea correspondiente. Y el logaritmo de la función de distribución para estimar sería esto. Incluso alguna vez han pedido las condiciones de primer orden, que sería la primera derivada que hicimos. Bien, con todo esto prácticamente terminamos el modelo Logit y el Probit a falta solamente de dos conceptos, que son el PEA y el APE. Son dos conceptos que los explico porque han salido alguna vez que hay una diferencia y simplemente traduciendo del inglés, el PEA son los efectos marginales, los efectos parciales, evaluados en la media. Mientras que el APE es la media de los efectos marginales de todos los individuos en la muestra. Es decir, el APE está evaluado para todos los individuos de la muestra, es decir, habría que calcular el efecto marginal para cada uno y una vez calculado el efecto marginal para cada uno, calcular la media de todos los efectos marginales y el PEA es los efectos marginales, pero solamente evaluados. Ya con esto sí que podemos dar por terminados los modelos eh, binomiales, Logit, Probit, modelo lineal. El siguiente paso, que lo vamos a dar casi inmediatamente, va a ser empezar con los modelos multinomiales. El binomial y el condicional, que es lo que vamos a ver a continuación. Y también queda por resolver los ejercicios, que también lo haré en el próximo.